¿Cómo surgieron las diferentes especies? ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron las millones de especies que habitan nuestro planeta? Desde los diminutos microbios hasta los majestuosos elefantes, todas tienen una historia evolutiva fascinante que contar. La genética y la evolución son dos fuerzas poderosas que, trabajando en conjunto, han moldeado la biodiversidad de la Tierra. La genética es la rama de la biología que estudia cómo se heredan los caracteres y cómo se manifiestan en los organismos. El ADN es el material genético que contiene la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. Los genes son segmentos de ADN que codifican proteínas, las cuales desempeñan funciones cruciales en el organismo. Durante la reproducción, el ADN se replica y se transmite a la descendencia. La variabilidad genética se produce a través de mutaciones, que son cambios en la secuencia del ADN. Estas mutaciones pueden ser beneficiosas, neutras o perjudiciales para el organismo. La recombinación genética, que ocurre durante la meiosis, también contribuye a la variabilidad genética al mezclar el material genético de los padres, creando combinaciones únicas en la descendencia. La teoría de la evolución por selección natural fue propuesta por Charles Darwin en su obra seminal, El origen de las especies, en 1859. Darwin observó que las especies no son inmutables, sino que cambian con el tiempo. Propuso que la selección natural es el mecanismo principal de la evolución. Según esta teoría, los individuos con rasgos ventajosos tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, pasando esos rasgos a la siguiente generación. Darwin identificó 3 principios clave en la selección natural. 1. Variación. Se refiere a las diferencias observables entre individuos de una misma especie. Estas diferencias pueden ser en características físicas, comportamientos, habilidades y otras cualidades como las mutaciones, que son cambios en la secuencia de ADN que pueden introducir nuevas variaciones genéticas. Recombinación genética. Proceso durante la meiosis que mezcla los genes de los padres para producir nuevas combinaciones en la descendencia. Migración. La entrada de nuevos individuos en una población puede introducir nuevas variantes genéticas. La variación es crucial porque proporciona el material sobre el cual actúa la selección natural. Sin variación, no habría diferencias entre los individuos sobre las cuales la selección podría operar. En una población de mariquitas, pueden existir variaciones en el color de sus caparazones. Algunas pueden ser rojas con puntos negros, mientras que otras pueden ser amarillas o anaranjadas. Esta diversidad de colores es una forma de variación. 2. Herencia. La herencia se refiere a la capacidad de transmitir características de los padres a la descendencia a través de los genes. Los genes son segmentos de ADN que contienen la información necesaria para desarrollar características específicas. Gregor Mendel describió cómo se heredan los caracteres mediante la combinación de alelos, lo que ayuda a explicar cómo las características se transmiten de una generación a otra. Para que la selección natural opere, las variaciones deben ser heredables. Esto significa que las diferencias que confieren ventajas deben poder ser transmitidas a la descendencia, asegurando que las generaciones futuras también posean esas características. Si en una población de conejos, los conejos con patas más largas tienen una ventaja para escapar de los depredadores, esa característica se heredará si las patas largas están controladas por genes que se transmiten a la descendencia. Así, los conejos con patas más largas tendrán más descendencia que también tendrá patas largas. 3. Supervivencia y reproducción diferencial. La supervivencia y reproducción diferencial es el principio según el cual los individuos con características ventajosas tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, dejando más descendencia que aquellos con características menos ventajosas. Factores como la disponibilidad de recursos, presencia de depredadores y condiciones climáticas pueden afectar la supervivencia. Este principio es el núcleo de la selección natural. Las características que aumentan la probabilidad de supervivencia y reproducción se vuelven más comunes en la población con el tiempo. En una población de mariposas, aquellas que tienen colores que las camuflan mejor con su entorno tienen menos probabilidades de ser vistas y comidas por depredadores. Como resultado, estas mariposas camufladas sobreviven más tiempo y tienen más oportunidades de reproducirse, pasando sus genes de coloración a la siguiente generación. Con el tiempo, la población en general puede volverse más camuflada.
El neodarwinismo, o síntesis moderna de la evolución, combina la teoría de Darwin con la genética mendeliana. Esta integración se desarrolló a mediados del siglo XX y agregó nuevos mecanismos evolutivos a la selección natural, como la mutación, la deriva genética y el flujo génico. Mutación, fuente primaria de variación genética. Las mutaciones introducen nuevos alelos en una población. Deriva genética, cambios aleatorios en las frecuencias alélicas, especialmente en poblaciones pequeñas. Flujo génico, transferencia de alelos entre poblaciones a través de la migración. La especiación es el proceso por el cual una única población ancestral se divide en dos o más especies distintas. Este proceso puede ocurrir de varias maneras, como el aislamiento reproductivo, que es fundamental para la especiación. Este aislamiento puede ser de varios tipos. Aislamiento geográfico. Las poblaciones se separan físicamente por barreras geográficas como montañas, ríos o desiertos. Un ejemplo clásico es la especiación de los pinzones de las Islas Galápagos estudiados por Darwin. Aislamiento temporal. Diferencias en los tiempos de reproducción, como en las plantas que florecen en diferentes estaciones. Aislamiento conductual. Diferencias en las señales de cortejo o comportamientos reproductivos. Aislamiento mecánico. Incompatibilidades físicas en las estructuras reproductivas. La deriva genética puede desempeñar un papel importante en la especiación, especialmente en poblaciones pequeñas. Dos mecanismos específicos son: efecto fundador. Un pequeño grupo de individuos se establece en una nueva área, llevando solo una fracción de la variabilidad genética de la población original. Cuellos de botella. Reducción drástica de la población debido a eventos catastróficos, reduciendo significativamente la variabilidad genética. El registro fósil proporciona evidencia directa de la evolución de las especies a lo largo del tiempo. Fósiles transicionales muestran características intermedias entre grupos ancestrales y sus descendientes modernos. Un ejemplo famoso es el Archaeopteryx, que muestra características tanto de dinosaurios como de aves. Aunque el registro fósil es incompleto, proporciona una cronología importante de la vida en la Tierra. Las capas de sedimentos en las que se encuentran los fósiles permiten a los científicos datar los restos y reconstruir la historia evolutiva. La genética moderna respalda la teoría de la evolución. Comparaciones de ADN entre especies muestran similitudes y diferencias que reflejan sus relaciones evolutivas. El concepto de relojes moleculares permite estimar el tiempo de divergencia entre especies mediante la comparación de secuencias genéticas. Por ejemplo, los humanos y los chimpancés comparten aproximadamente el 98% de su ADN, lo que indica un ancestro común reciente en términos evolutivos. Estas comparaciones genéticas también revelan cómo las mutaciones y la selección natural han moldeado la evolución de las especies. Los mamíferos surgieron a partir de un grupo de reptiles llamados sinápsidos durante el período Triásico, hace aproximadamente 200 millones de años. Los primeros mamíferos eran pequeños y nocturnos, y desarrollaron características que les permitieron sobrevivir en la oscuridad, como el pelaje y la homeotermia, capacidad de mantener una temperatura corporal constante. Durante la era mesozoica, los mamíferos se diversificaron en varios linajes. La extinción masiva al final del Cretácico, que acabó con los dinosaurios no avianos, permitió a los mamíferos expandirse y ocupar diversos nichos ecológicos. Esta radiación adaptativa resultó en la variedad de mamíferos que vemos hoy, desde murciélagos voladores hasta ballenas acuáticas. Las aves evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios terópodos durante el período Jurásico. El Archaeopteryx es un fósil crucial que muestra una mezcla de características aviares y dinosaurianas, como plumas y una estructura ósea similar a la de los reptiles. Las adaptaciones clave para el vuelo, como las plumas aerodinámicas, un esqueleto liviano y un metabolismo elevado, permitieron a las aves diversificarse en una amplia gama de hábitats. Hoy en día, las aves representan uno de los grupos más diversos de vertebrados, con más de 10.000 especies. La evolución no es un proceso que solo ocurrió en el pasado, continúa ocurriendo hoy y puede ser observada en tiempo real. Un ejemplo notable es la evolución de la resistencia a los antibióticos en bacterias. A medida que se utilizan antibióticos, las bacterias que tienen mutaciones que les confieren resistencia sobreviven y se reproducen, mientras que las bacterias susceptibles mueren.
Este proceso de selección natural ha llevado a la aparición de cepas de bacterias resistentes a múltiples medicamentos, un problema importante en la medicina moderna. Otro ejemplo es la evolución de las mariposas Biston betularia durante la Revolución Industrial en Inglaterra. La variante melánica, de color oscuro, de esta mariposa se volvió más común en áreas industriales donde el hollín oscurecía los troncos de los árboles, lo que les proporcionaba un camuflaje mejor contra los depredadores. Los humanos han influido en la evolución de muchas especies a través de la selección artificial. Este proceso implica la cría selectiva de individuos con rasgos deseables. Un ejemplo clásico es la domesticación de los perros, que se cree comenzó hace más de 15.000 años. A través de la cría selectiva, los humanos han creado una enorme diversidad de razas de perros, cada una con características específicas. La selección artificial también ha sido utilizada en la agricultura para mejorar cultivos y ganado. Las plantas cultivadas como el maíz, el trigo y el arroz han sido modificadas a lo largo de miles de años para aumentar su rendimiento, resistencia a enfermedades y adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales. La biodiversidad, que incluye la diversidad genética, de especies y de ecosistemas, es crucial para la salud y resiliencia de nuestro planeta. La variabilidad genética dentro de las especies es esencial para su capacidad de adaptarse a cambios ambientales y resistir enfermedades. Si te gustó mi video, no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video.